El humo era tan denso que se podía saborear. Era una mezcla amarga de madera antigua y terciopelo en llamas. Pero fue el silencio de su manada lo que realmente la asfixiaba. Habían huido, todos ellos. Mientras las grandes vigas del castillo Stirling cedían ante el infierno, Genevieve yacía atrapada. Estaba bajo un tapiz de piedra aplastante. Sus pulmones gritaban por aire. Su corazón estaba destrozado por el compañero que había cerrado la puerta y la había abandonado. El fuego rugía, listo para consumirla por completo. Pero entonces, los muros del castillo explotaron violentamente hacia adentro. A través de la cegadora pared de llamas caminó un hombre forjado de pesadillas y poder puro. Desmond Blackwood, el rey alfa, atravesó el hierro fundido. Sus ojos brillaban con un letal y depredador color dorado. No preguntó si estaba viva. La levantó contra su pecho. Su voz era un terremoto retumbante sobre el fuego. «No vas a morir hoy», gruñó él. Enterró su rostro en el cabello de ella, manchado de hollín. «Eres mía para salvarte». El gran salón de baile del castillo Stirling era una obra maestra de la riqueza del viejo mundo. Estaba repleto de candelabros de cristal y cubierto con pesados terciopelos de color rojo sangre. Era la noche de la gala del solsticio de invierno, el evento más importante en el calendario regional de los hombres lobo. Para la manada Stirling se suponía que sería una noche de triunfo y alianzas. Para Genevieve Lawson, de 22 años, se suponía que sería la noche en que su vida finalmente comenzaría. Genevieve estaba de pie cerca de los imponentes pilares de piedra al borde de la pista de baile. Alisaba nerviosamente la tela de su modesto vestido esmeralda. Ella no era de alta cuna. Sus padres habían sido guardias de la patrulla fronteriza. Murieron en una escaramuza de renegados cuando ella era solo una niña. Esto la dejó para ser criada como una protegida de la manada. Se ganaba la vida trabajando en los vastos archivos subterráneos del castillo. Respiraba el polvo de la historia, mientras el resto de la manada vivía bajo el sol. Pero ella tenía un secreto. Durante los últimos 2 años había mantenido un romance secreto y silencioso con Silas Stirling, el heredero alfa. Silas le había susurrado promesas en las sombras de la biblioteca. Le había besado la frente bajo los sauces llorones de la finca. Le juró que en la noche de su 25º cumpleaños, esta noche, desafiaría las arcaicas reglas de estatus de su padre y anunciaría a Genevieve como su compañera elegida y futura luna. «Solo sé paciente, Jen». Silas le había dicho solo 3 noches antes, ahuecando su rostro con sus manos. «Cuando el reloj marque la medianoche, todo cambiará. Ya no serás la archivista, serás mi reina». Ella le creyó. Le había dado su corazón, su confianza y la silenciosa devoción de su loba interior. Las pesadas puertas de caoba se abrieron de par en par. Un silencio cayó sobre los cientos de invitados. Silas entró en el salón de baile, luciendo en cada centímetro como el regio heredero alfa. Llevaba un traje de sastre color carbón. Su cabello castaño dorado atrapaba la luz de los candelabros, y sus ojos ámbar recorrieron la habitación. A Genevieve se le cortó la respiración. Dio un pequeño paso hacia adelante, una suave sonrisa formándose en sus labios. Su mirada pasó por encima de la multitud y se posó en ella. Por una fracción de segundo, vio un destello de algo en sus ojos, duda, culpa, pero desapareció tan rápido como llegó. Fue enmascarado por una sonrisa pulida y arrogante. El alfa Richard Stirling, el padre de Silas, se acercó a la gran escalera. Levantó una copa de cristal. «Bienvenidos, amigos, aliados y manada. Esta noche celebramos el solsticio de invierno. Pero más importante aún, celebramos el futuro de la manada Stirling. Esta noche, mi hijo Silas elige a su luna, cimentando una alianza que nos traerá un poder y una prosperidad sin precedentes». El corazón de Genevieve martilleaba contra sus costillas como un pájaro atrapado. Este era el momento. Silas caminó hacia el centro de la habitación. La multitud se apartó. Miró hacia los pilares donde estaba Genevieve, pero luego, agónicamente, giró la cabeza. Extendió su mano no hacia las sombras, sino hacia la gran escalera. «Yo, Silas Stirling», su voz resonó,
sin rastro del chico gentil que había susurrado en la biblioteca. Elijo a Victoria Carlyle de la facción Ironwood para que sea mi compañera, mi luna y mi igual. La sala estalló en aplausos, pero para Genevieve todo sonido cesó. Fue como si la hubieran sumergido bajo el agua. Victoria Carlyle, una loba impresionante y despiadadamente ambiciosa, descendió las escaleras. Tenía el cabello rubio platino y una fortuna a su nombre. Una sonrisa triunfante y depredadora adornaba sus labios rojos. Tomó la mano de Silas y él la atrajo para un beso ardiente. Genevieve retrocedió tambaleándose, llevándose la mano al pecho. El dolor físico fue instantáneo. Una agonía aguda y retorcida en su esternón. El dolor innegable de un vínculo de compañero fracturado. No solo la había rechazado, la había descartado en el escenario más público imaginable. Había desechado años de promesas por influencia política y riqueza. Las lágrimas asomaron a sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Se dio la vuelta para irse, desesperada por escapar de las luces cegadoras y el sonido de los vítores. Desesperada por esconderse en el húmedo consuelo de sus archivos. Pero antes de que pudiera alcanzar las pesadas puertas de roble que conducían a los niveles inferiores, un estruendo ensordecedor sacudió los cimientos del castillo. Los candelabros se balancearon violentamente. Los gritos reemplazaron a los aplausos. Una segunda explosión, más fuerte y destructiva que la primera, arrasó el ala este del salón de baile. Las vidrieras se hicieron añicos hacia adentro, en una ola mortal de metralla cristalina. Renegados es una emboscada de renegados. Alguien chilló por encima del zumbido en los oídos de Genevieve. El caos se desató. Los lobos refinados y elegantes entraron en pánico, transformándose en una estampida de animales aterrorizados. Un humo espeso y acre comenzó a salir por los pasillos. Genevieve, arrojada al suelo de mármol por la explosión, se puso a gatas. Su vestido esmeralda estaba rasgado. Sus palmas sangraban por el cristal. ¡Evacúen! ¡Vayan a las habitaciones seguras en los bosques del oeste!, gritó el Alpha Richard, empujando físicamente a los invitados hacia las salidas principales. Genevieve intentó ponerse de pie, pero un invitado frenético chocó contra ella. La envió rodando por la estrecha escalera de piedra que conducía a los archivos del sótano del castillo. Cayó con fuerza en el rellano, gimiendo mientras el dolor estallaba en su hombro. Sobre ella, el pánico era ensordecedor. Miró hacia arriba de las escaleras a través del ondulante humo negro. Allí, de pie en lo alto de la escalera, estaba Silas. Tenía a Victoria del brazo, arrastrándola hacia un lugar seguro. «¡Silas!», gritó Genevieve, desgarrándose la garganta. Él se detuvo. Miró hacia la oscura escalera. Las llamas del salón de baile proyectaban sombras danzantes y demoníacas sobre su rostro. Él la vio. Ella sabía que la vio. Sus ojos se encontraron, el ámbar con el avellana. Ella extendió una mano temblorosa hacia arriba, suplicando en silencio. «Silas, por favor», gritó Victoria, tirando de su chaqueta. «El techo se está derrumbando. Tenemos que irnos». Silas miró a Genevieve por un largo y sofocante segundo, con la mandíbula apretada. Luego extendió la mano y agarró la pesada puerta de hierro forjado del sótano. «No», pensó Genevieve. Su sangre se convirtió en hielo. «No, no lo harías», pero lo hizo. Sin una sola palabra, Silas Sterling cerró de golpe la pesada puerta de hierro. Echó el cerrojo desde el exterior. El clan resonante retumbó en la escalera de piedra. Un sonido definitivo y brutal. La había encerrado en las profundidades del castillo en llamas. La había dejado para morir. La oscuridad la envolvió, rota solo por la delgada franja de luz naranja que se filtraba bajo la puerta de hierro. Genevieve se arrastró por los fríos escalones de piedra. Su respiración venía en jadeos irregulares y llenos de pánico. Golpeó con los puños el metal implacable. «Silas, déjame salir, por favor», gritó, su voz quebrándose. Lanzó el peso de su cuerpo contra la puerta. Pero ni siquiera se movió. La cerradura era pesada, diseñada siglos atrás para mantener a los prisioneros adentro, no para dejarlos salir. El calor aumentaba rápidamente.
Los pesados suelos de roble sobre los archivos eran gruesos, pero las explosiones habían comprometido claramente la integridad estructural del castillo. A través de las rejillas de ventilación cerca del techo, un espeso humo gris comenzó a entrar en el sótano. Se enroscaba como dedos esqueléticos que se extendían hacia su garganta. Genevieve se desplomó contra la puerta de hierro, deslizándose hasta el duro suelo de piedra. La realidad de lo que acababa de suceder se posó sobre ella como una manta sofocante. La manada la había abandonado. El hombre que la había besado bajo los sauces, el hombre que le había prometido el mundo, la había sellado activamente en una tumba. La traición ardía más que el fuego que se acercaba. Tosió. Un sonido áspero y desgarrador que le destrozó el pecho. El humo se estaba volviendo más espeso. Su loba interior, generalmente una presencia tranquila y sometida, comenzó a caminar frenéticamente en su mente, gimiendo de terror. «Tenemos que movernos», se susurró Genevieve, limpiándose el hollín y las lágrimas de la cara. «No moriré aquí abajo. No dejaré que él gane». Se arrastró lejos de la puerta, adentrándose más en los archivos. El sótano era un laberinto de imponentes estanterías de madera. Estaban llenas de antiguos libros de contabilidad de la manada, textos históricos y artefactos olvidados. Era altamente inflamable. Si el fuego rompía el techo, la habitación se convertiría en un incinerador en cuestión de minutos. Navegó de memoria, corriendo por el pasillo central hacia la pequeña ventana con barrotes en el extremo de la pared este. Apenas era lo suficientemente ancha para que una persona pasara, pero era su única oportunidad. Sobre ella, el castillo gimió. Sonaba como una bestia moribunda. Enormes vigas estructurales se partieron con un sonido como de cañonazo. Polvo y yeso llovieron sobre su cabeza, cubriendo su cabello y piel con un pálido polvo fantasmal. Llegó a la ventana. El vidrio era grueso y estaba reforzado con rejas de hierro. Agarró un pesado candelabro de bronce de un escritorio cercano y lo balanceó con todas sus fuerzas contra el vidrio. Se agrietó, pero no se rompió. Volvió a balancearlo, gritando de frustración y terror. Al tercer golpe, el vidrio se rompió, dejando entrar una ráfaga de aire helado de invierno. Genevieve respiró hondo y con avidez el oxígeno fresco, pero su alivio fue breve. La afluencia de oxígeno actuó como catalizador para el fuego de arriba. Con un silbido aterrador, el techo de madera sobre los archivos cedió. Una lluvia de brasas ardientes y madera en llamas se estrelló en el centro de la habitación. Las antiguas estanterías se incendiaron al instante, enviando columnas de fuego hacia el techo. El calor fue instantáneo e insoportable, ampollándole la piel expuesta de sus brazos y cara. Agarró las rejas de hierro de la ventana, tirando desesperadamente, pero estaban incrustadas profundamente en la piedra. Sus manos se ampollaron contra el metal frío, pero no se movieron. Estaba atrapada. El fuego se extendió con un hambre voraz, acorralándola en la pequeña esquina junto a la ventana. El aire se estaba sobrecalentando, quemándole la garganta con cada inhalación. Cayó al suelo, presionando su rostro contra la piedra fría, tratando de encontrar las últimas bolsas de aire respirable. Su visión comenzó a nublarse. Los bordes de su vista se oscurecieron. Los recuerdos pasaron ante sus ojos en un carrete caótico. El rostro de su madre, el olor a pergamino viejo, Silas riendo bajo el sol, la sonrisa cruel de Victoria, el pesado clang de la puerta de hierro. ¿A esto se reducía su vida? 22 años de ser ignorada, utilizada y finalmente desechada como basura. «Lo siento», le susurró a su loba interior, sintiendo que el espíritu se debilitaba y se volvía letárgico. Una enorme viga de soporte se estrelló a solo unos metros de ella, enviando una ola de calor abrasador sobre su cuerpo. El dobladillo de su vestido esmeralda se incendió. Débilmente lo apagó, gritando mientras la quemadura le abrazaba las palmas. Se le había acabado el tiempo. El humo era ahora una pared sólida. Genevieve cerró los ojos, acurrucándose en una bola apretada debajo de la ventana. Dejó de luchar contra el pesado aire tóxico. Dejó que la oscuridad tirara de ella, esperando que el humo se la llevara antes que las llamas.
El rugido del fuego ahogó todos los demás sonidos. Una ola de destrucción impetuosa y ensordecedora. Se dejó ir. Pero entonces, sobre el rugido del castillo que se derrumbaba, sintió una vibración. No era el caótico desmoronamiento de la piedra que caía. Era rítmico, pesado y decidido. Era el sonido de algo atravesando los mismos cimientos de la tierra. 50 millas de distancia, más temprano esa noche, Desmond Blackwood estaba aburrido. El rey alfa de las facciones del norte, un hombre temido en todos los continentes por su eficiencia despiadada y su aterradoramente poderoso linaje Lycan, rara vez asistía a galas regionales. Las consideraba asuntos tediosos llenos de aduladores y políticos de sangre débil. Pero su convoy pasaba por el territorio Sterling de regreso a la capital, y su beta, Harrison, lo había convencido de hacer una breve aparición. «Es bueno para la moral, señor», había razonado Harrison, mientras sus vehículos todoterreno negros atravesaban las carreteras nevadas de la montaña. La manada Sterling ha sido leal, aunque poco destacable. Desmond simplemente había gruñido, mirando por la ventana con penetrantes ojos dorados. Tenía 28 años, era de una estatura masiva y llevaba el peso de una corona violenta. No tenía compañera, ni heredero, ni paciencia para las trivialidades de los alfas menores. Pero cuando el convoy coronó la última colina, con vistas al valle Sterling, el cielo estaba pintado de un naranja antinatural y violento. «Detengan los autos», ordenó Desmond, su voz profunda cortando el silencio de la cabina. Salió a la noche helada. Abajo en el valle, el castillo Sterling era un infierno llameante. Columnas de humo negro ahogaban las estrellas. Podía oír los débiles y patéticos sonidos de aullidos y gritos que llevaba el viento. «Parece un ataque coordinado», señaló Harrison, acercándose a su lado, su mano cayendo sobre su arma. «¿Renegados quizás? ¿Cobardes?» Desmond se burló, observando las diminutas figuras de la manada Sterling huyendo hacia los bosques. Dejaban que su hogar ancestral ardiera. Corren como ovejas. Se dio la vuelta para volver al auto. No era su manada, no era su problema, que los débiles ardieran. Pero cuando el viento cambió, soplando el humo directamente sobre la cresta, Desmond se congeló. Su enorme cuerpo se puso completamente rígido. Bajo el abrumador hedor a pino quemado, vidrio derretido y miedo, había un aroma. Era increíblemente débil, pero para sus agudizados sentidos de licántropo, lo golpeó como un golpe físico en el pecho. Olía a pergamino viejo, a tierra empapada de lluvia y a canela dulce quemándose. Su bestia interior, una criatura violenta y antigua que generalmente dormitaba en una indiferencia helada, se estrelló contra la jaula de sus costillas. Rugió tan fuerte en su mente que Desmond tropezó medio paso hacia adelante. «Compañera», la palabra resonó a través de su alma, una verdad primal e innegable. Su compañera estaba allí abajo, en el fuego. «¿Señor?», preguntó Harrison, alarmado por el repentino y aterrador cambio en el comportamiento de su rey. Los ojos de Desmond habían pasado de su gris humano a un dorado depredador y radiante. Sus colmillos se alargaron y el aire a su alrededor pareció bajar de temperatura, crepitando con una energía oscura y dominante. «Vamos a bajar allí», gruñó Desmond, su voz distorsionada por la bestia que empujaba en la superficie. «¡Ahora!». El convoy descendió la montaña a una velocidad vertiginosa. Se detuvo bruscamente en los cuidados céspedes del castillo, que ahora eran caóticos centros de triaje. El Alpha Richard y Silas estaban cerca de la línea de árboles, ladrando órdenes inútiles. Desmond salió disparado del vehículo todoterreno incluso antes de que se detuviera. No miró al Alpha Sterling. No miró a nadie. Cerró los ojos, inhalando profundamente, dejando que el desesperado y desvanecido aroma a canela lo guiara. «Mi rey». El Alpha Richard corrió hacia adelante, sorprendido y aterrorizado por la repentina aparición de Desmond. Debe quedarse atrás. La integridad estructural se ha perdido. El castillo está perdido. Desmond lo ignoró, acechando hacia el ala este en llamas. «Espera, no puedes entrar ahí», gritó Silas, interponiéndose en el camino de Desmond. «Es un suicidio».
Desmond ni siquiera rompió el paso. Agarró a Silas por la garganta con una mano masiva, levantando al futuro Alpha completamente del suelo. Silas se ahogó, sus ojos se salían de las órbitas mientras miraba los ojos brillantes y asesinos del Rey Lycan. «Si ella muere por tu incompetencia», susurró Desmond, su voz mortalmente silenciosa contra el rugido del fuego. «Masacraré a cada miembro de esta manada antes de que salga el sol». Arrojó a Silas a un lado como una muñeca rota y cargó hacia el infierno. El calor era suficiente para derretir la carne, pero Desmond apenas lo sintió. Su curación de licántropo se activó de inmediato, reparando su piel ampollada tan rápido como el fuego la quemaba. Atravesó tapices en llamas y pateó a un lado enormes vigas caídas que habrían aplastado a un hombre lobo normal. «¿Dónde?», le exigió a su bestia. «¿Dónde está ella?». El aroma lo llevó más adentro, por un pasillo oscuro y lleno de humo que terminaba en una enorme puerta de hierro. La cerradura estaba echada desde el exterior. La crueldad de aquello hizo que Desmond viera rojo. Alguien la había encerrado. Agarró la manija de hierro. El metal brillaba con un naranja opaco, quemándole las palmas hasta el hueso. No se inmutó. Con un rugido de pura fuerza inhumana, Desmond plantó su bota contra el arco de piedra y tiró. El antiguo hierro gimió, resistiendo por una fracción de segundo antes de que el cerrojo se rompiera, y la pesada puerta entera fue arrancada de sus bisagras. Desmond arrojó la losa de hierro a un lado y se sumergió en la oscuridad. El sótano era un apocalipsis de fuego y piedra que caía. En la esquina más alejada, iluminada por el brillo infernal de las estanterías en llamas, la vio. Estaba acurrucada en una pequeña bola inmóvil debajo de una ventana con barrotes. Su vestido verde estaba carbonizado, su piel cubierta de hollín, y no respondía en absoluto. El corazón de Desmond se detuvo. Cruzó la habitación en dos zancadas masivas, cayendo de rodillas a su lado. Extendió la mano. Sus grandes y temblorosas manos la giraron suavemente. Su rostro estaba pálido bajo la ceniza. Sus labios estaban azules. Pero cuando sus dedos rozaron su cuello, lo sintió. Un pulso débil y vacilante. Un aliento entrecortado salió de su pecho. La levantó sin esfuerzo, acunándola contra su ancho pecho, protegiendo su frágil cuerpo con su propio marco masivo. El techo emitió un último y aterrador gemido. Toda la estructura se venía abajo. Desmond la abrazó con fuerza, enterrando su rostro en su cabello manchado de hollín. «No vas a morir hoy», gruñó entre el ruido. «Eres mía para salvarte». Con una velocidad explosiva, Desmond se impulsó hacia arriba, sacándola de los archivos justo cuando el techo se derrumbó por completo. Enterró el lugar donde ella había estado yaciendo bajo toneladas de escombros en llamas. Se movió como una sombra a través de los pasillos ardientes, irrumpió por la entrada principal del castillo, segundos antes de que toda el ala este se derrumbara sobre sí misma con un rugido ensordecedor que hizo temblar la tierra. Salió del humo y de la ceniza que caía como un dios de la guerra, llevando a la chica inconsciente en sus brazos. El caótico césped quedó en silencio absoluto. La manada Sterling, incluyendo al Alpha Richard y a Silas, miraba en absoluto shock. Habían asumido que nadie podría sobrevivir a ese calor. Pero aquí estaba el Rey Alpha, intacto por las llamas, sosteniendo a la humilde archivista que habían dejado atrás. Desmond no se detuvo hasta que llegó a su vehículo todoterreno. Harrison abrió inmediatamente la puerta. Silas, al darse cuenta de a quién sostenía Desmond, dio un paso vacilante hacia adelante. «Genevieve, mi rey, esa es una protegida de mi manada. No puedes llevártela». Desmond se giró lentamente. La mirada en sus ojos era tan aterradora, tan desprovista de piedad, que Silas cayó instantáneamente de rodillas en sumisión, gimiendo. «Ella era una protegida de tu manada», corrigió Desmond. Su voz se extendió sobre las llamas crepitantes, resonando con una autoridad absolutamente aterradora. «Ahora es tu reina». El zumbido rítmico y constante de los motores de un Gulfstream Chi 650 fue lo primero que penetró el oscuro vacío de la inconsciencia de Genevieve. No era el crepitar rugiente de la madera en llamas, ni el silencio sofocante de los archivos. Era una vibración mecánica y tranquilizadora.
Inhaló y en lugar de aire tóxico y cargado de cenizas, sus pulmones se llenaron con el aroma fresco y estéril de oxígeno de grado médico. Estaba realzado por un aroma embriagador y terroso de agujas de pino y lluvia. Los ojos de Genevieve se abrieron lentamente. El resplandor áspero del fuego había desaparecido, reemplazado por la iluminación tenue y cálida de la cabina de un avión de lujo. Había sido adaptada para ser una unidad de trauma de última generación. Estaba acostada en una cama médica de alta tecnología, con una vía intravenosa pegada de forma segura al dorso de su mano izquierda no quemada. Su ritmo cardíaco se está estabilizando, señor, murmuró una voz tranquila y clínica cerca. El protocolo avanzado de regeneración de tejidos está funcionando, pero su loba interior está severamente agotada. Necesita tiempo. Genevieve giró la cabeza, haciendo una mueca mientras un dolor sordo irradiaba a través de su hombro derecho. De pie a los pies de su cama, había un hombre con una impecable bata médica blanca, el Dr. Aris Kensington, el médico jefe de la finca Blackwood. Pero no era el doctor quien dominaba el espacio. Sentado en un sillón de cuero a solo centímetros de su cama, estaba el hombre del fuego, Desmond Blackwood. Se había quitado la chaqueta de su traje arruinado. Las mangas de su camisa de vestir de carbón estaban arremangadas, revelando antebrazos musculosos y cubiertos de hollín que aún no se había lavado. Su enorme cuerpo parecía demasiado grande para la cabina, vibrando con una energía letal contenida. Cuando vio que sus ojos se abrían, Desmond se inclinó hacia adelante. El dorado de sus iris se había retirado a un llamativo gris tormentoso, pero la intensidad detrás de ellos fue suficiente para robarle el aliento a Genevieve. «Estás a salvo», dijo Desmond. Su voz era un barítono profundo y grave que envió un extraño y cálido escalofrío por su columna vertebral. Vibró directamente contra su pecho, donde su vínculo fracturado con Silas había dolido previamente. «Nadie volverá a cerrarte una puerta. Tienes mi palabra». Genevieve retrocedió ligeramente. El recuerdo de la pesada puerta de hierro cerrándose de golpe la abrumó como un maremoto. Se subió la gruesa manta de cachemira hasta la barbilla. Sus ojos avellana estaban muy abiertos con una mezcla de asombro y terror. Ella sabía quién era él. Todos los hombres lobo del continente conocían al rey alfa de las facciones del norte. Era un mito envuelto en violencia. El jefe de la seguridad global de Aegis, un conglomerado militar privado que servía de fachada para su vasto ejército Lycan. «¿Por qué?», carraspeó Genevieve, su garganta todavía áspera por el humo. «¿Por qué me sacaste? Solo soy una archivista». La mandíbula de Desmond se tensó. Extendió la mano, sus movimientos increíblemente lentos y deliberados, como si se acercara a un animal salvaje y asustado. Apartó suavemente un mechón de cabello manchado de hollín de su frente. En el momento en que su piel callosa tocó la de ella, una sacudida de electricidad pura y crepitante recorrió las venas de Genevieve. No era el calor tranquilo y familiar que había sentido con Silas. Esto era un infierno ardiente e innegable de energía de reclamo. Su loba interior, que había estado prácticamente comatosa, de repente echó la cabeza hacia atrás y aulló en reconocimiento. «Compañero», jadeó Genevieve, encogiéndose contra las almohadas. «No, eso es un error. Yo estaba...» Se tragó el nudo en la garganta, la humillación del salón de baile volviendo a inundarla. «Yo estaba prometida a otra persona». «¿Estabas prometida a un cobarde?», gruñó Desmond, el dorado brillando peligrosamente en sus ojos antes de que lo reprimiera. Apartó la mano, apoyándola en su rodilla, aunque el esfuerzo que le costó distanciarse fue visible en la línea rígida de sus hombros. «Silas Sterling es un niño que juega a ser un alfa. No reconoció tu valor, Genevieve, pero yo sí. Los destinos sí». Lágrimas, calientes y amargas, se derramaron sobre las pestañas de Genevieve. El dolor físico de sus quemaduras no era nada comparado con el latigazo emocional de las últimas horas. «No quiero un compañero», susurró, su voz quebrándose. «Confié en un compañero. Me dejó para que me quemara. No seré un peón en otro castillo». El doctor Kensington miró nerviosamente entre los dos,
muy consciente del peligroso territorio que estaban navegando. Un rey Lycan rechazado por su compañera predestinada era una receta para una violencia catastrófica. Pero Desmond no rugió. No exigió sumisión. En cambio, el hombre más temido del mundo de los hombres lobo hizo algo completamente inesperado. Se arrodilló junto a su cama médica, poniendo su nivel de ojos por debajo del de ella. «No soy Silas», dijo Desmond en voz baja, su mirada fija en la de ella con una honestidad inquebrantable. «No te llevo a mi hogar para ser una prisionera o un trofeo político. Eres Genevieve Lawson. Sobreviviste a un infierno que habría quebrado a guerreros endurecidos. Soy tu compañero, pero no te reclamaré hasta que me lo pidas. Tienes tu propia habitación, tu propia autonomía y mi protección, incluso de mí mismo». Genevieve lo miró fijamente, buscando engaño en sus tormentosos ojos grises. No encontró ninguno, solo una devoción aterradora y abrumadora. «¿A dónde vamos?», preguntó, su voz un hilo frágil. «A la finca Blackwood en las montañas Bitterroot de Montana», respondió Desmond, levantándose con gracia. «Para sanar. Y luego, mi reina, vamos a obtener tu venganza». Pasaron 2 semanas en la finca Blackwood. La fortaleza, enclavada en lo alto de los picos nevados de Montana, era un marcado contraste con el terciopelo y el oro del castillo Sterling. Estaba forjada de madera oscura, hierro y vidrio, una fortaleza militarista que también presumía del más alto nivel de lujo moderno. Bajo el cuidado del Dr. Kensington y reforzada por la proximidad de la poderosa aura Lycan de Desmond, la recuperación física de Genevieve fue milagrosa. Las quemaduras en sus brazos se habían desvanecido a pálidas cicatrices plateadas, y sus pulmones estaban completamente limpios. Fiel a su palabra, Desmond le había dado espacio. La alojó en la opulenta ala este, proporcionándole todas las comodidades imaginables. Desde un guardarropa de ropa de diseñador hasta acceso sin restricciones a la extensa biblioteca de varios niveles de la finca. Nunca forzó sus límites, aunque ella sentía constantemente el pesado peso protector de su mirada cada vez que estaban en la misma habitación. Era un guardián silencioso, una sombra que se movía solo para asegurar su comodidad. Fue en la biblioteca donde la verdadera naturaleza de su casi muerte comenzó a desentrañarse. Genevieve se sentó en una enorme mesa de caoba rodeada de blocs de notas legales y portátiles encriptados de alta gama proporcionados por el beta de Desmond, Harrison. No podía quitarse de la cabeza el recuerdo de las explosiones. El olor del humo había sido incorrecto. No había olido como un típico ataque de renegados. Los renegados solían usar acelerantes localizados y crudos. Las explosiones en el castillo Sterling habían olido a azufre y a explosivos militares de alta calidad. «Estás frunciendo tanto el ceño que te vas a dejar una marca permanente». Una voz profunda retumbó desde la puerta. Genevieve levantó la vista. Desmond estaba apoyado en el marco de la puerta, con una taza de té negro humeante en la mano. Se acercó y la dejó suavemente sobre la mesa junto a sus notas. «He estado pensando en los archivos», dijo Genevieve, golpeando su bolígrafo contra el bloc. Se sentía sorprendentemente cómoda con él ahora. El terror inicial se había desvanecido, reemplazado por un profundo e innegable respeto. La explosión ocurrió en el ala este, justo encima del sótano donde yo trabajaba. Pero la gala fue en el salón de baile central. Desmond sacó una silla y se sentó frente a ella. Su expresión se agudizó en modo de negocios. Harrison notó lo mismo en la revisión táctica. El daño estructural estaba muy concentrado. Fue una demolición dirigida, no un acto de terror al azar. Estaba indexando los libros de contabilidad financiera de la manada Sterling de los últimos 3 meses, explicó Genevieve, su corazón latiendo más rápido a medida que las piezas encajaban. El Alpha Richard había hecho algunas inversiones terribles. La manada estaba esencialmente en bancarrota. Pero hace 2 semanas, una enorme afluencia de fondos no rastreables apareció en las cuentas. Fue firmado por Silas. Los ojos de Desmond se entrecerraron. La facción Ironwood, la familia de Victoria Carlyle. Genevieve asintió. Los Ironwood dirigen operaciones ilícitas de minería de plata en las fronteras de la manada.
Encontré la prueba en un libro de contabilidad oculto solo unos días antes de la gala. No entendí lo que significaba en ese momento. Pensé que era solo un error burocrático. No fue un error, fue traición contra el alto consejo. Desmond gruñó suavemente. Los Sterling estaban vendiendo su territorio a un sindicato criminal para salvar su propia riqueza. ¿Y tú? Yo tenía los papeles, susurró Genevieve, un frío pavor apoderándose de ella. Silus sabía que yo estaba allí abajo todas las noches. No solo me abandonó en un ataque de pánico, Desmond. Ella levantó la vista, sus ojos avellana encontrándose con sus tormentosos ojos grises. Cerró la puerta porque necesitaba que yo muriera. El fuego estaba destinado a destruir los archivos y a mí con ellos. No fui un daño colateral. Yo era el objetivo. Un silencio ensordecedor cayó sobre la biblioteca. La temperatura del aire en la habitación se desplomó 10 grados. Genevieve observó cómo la apariencia humana se desprendía de Desmond. El rey Lycan emergió. Sus músculos se expandieron, rasgando las costuras de su camisa a medida. Sus ojos brillaron con un dorado cegador y radiante, y un gruñido bajo y gutural vibró desde lo más profundo de su pecho, haciendo temblar los mismos cristales de las ventanas. Era la ira aterradora y sin restricciones de un compañero, al darse cuenta de que su otra mitad había sido marcada para la ejecución. ¡Harrison!, rugió Desmond. El sonido fue tan fuerte que sacudió físicamente las pesadas puertas de roble. Segundos después, el beta entró corriendo en la habitación, su mano descansando instintivamente en la empuñadura de la cuchilla táctica en su cadera. «Señor, movilice a la vanguardia Aegis», ordenó Desmond, su voz oscura y mortal, desprovista de toda piedad. «Los 3 batallones, que los jets estén repostados y listos para partir al anochecer». Los ojos de Harrison se abrieron ligeramente, pero inclinó la cabeza. «Objetivo, señor. La manada Sterling está buscando refugio actualmente en las fronteras de Ironwood». Desmond se burló, poniéndose de pie en toda su intimidante altura. Miró a Genevieve, la furia salvaje en sus ojos suavizándose solo una fracción por ella. Pensaron que podían enterrar a mi compañera en las cenizas de su propia corrupción. Pensaron que podían quemar a una reina y no enfrentar consecuencias. Desmond extendió su mano sobre la mesa, con la palma abierta, esperando. No le estaba exigiendo que lo siguiera. Le estaba ofreciendo la opción de liderar el ataque. Genevieve miró su mano. Pensó en la niña que había crecido en la oscuridad, limpiando el polvo de los libros para una manada que la trataba como basura. Pensó en los ojos crueles de Silas mientras cerraba de golpe la pesada puerta de hierro. Ya no era la archivista. Lenta y deliberadamente, Genevieve colocó su mano con cicatrices en la mano masiva de Desmond. Sus dedos se cerraron firmemente alrededor de los de ella, una promesa de ruina absoluta para sus enemigos. «Quémalos», susurró Genevieve. Desmond sonrió, una aterradora exhibición de colmillos alargados. «Hasta los cimientos». El asalto a la facción Ironwood no fue una pelea caótica. Fue una exhibición quirúrgica y aterradora de precisión militar moderna unida a la antigua brutalidad Lycan. El complejo Ironwood, una extensa y fortificada finca, escondida en los densos bosques nevados del noroeste del Pacífico, estaba fuertemente custodiada. Fue aquí donde el Alpha Richard y Silas habían huido, buscando la protección de la rica y corrupta familia de Victoria Carlyle. Esta noche estaban organizando un banquete privado para finalizar la fusión de sus activos supervivientes y para celebrar su escape del trágico incendio que supuestamente se había cobrado la vida de varios miembros de la manada de menor rango, incluida Genevieve. Estaban bebiendo champán de época, completamente inconscientes de que el cielo sobre ellos estaba lleno de fuerzas de la vanguardia Aegis. Genevieve estaba sentada en la cabina tenuemente iluminada de una aeronave de rotor basculante Bell Boeing 22 Osprey. Su corazón latía a un ritmo frenético contra sus costillas. Ya no era la archivista polvorienta con un vestido carbonizado. Desmond la había equipado con un equipo táctico de precisión creep hecho a medida, elegante y negro, reforzado con Kevlar.
Un pesado abrigo forrado de piel caía sobre sus hombros, con el escudo del lobo plateado del linaje Blackwood. A su lado, Desmond era una visión de terror absoluto. Llevaba un uniforme de combate completo, su pecho entrecruzado con aparejos tácticos. No llevaba armas de fuego. Sus armas eran las antiguas y letales garras y la aterradora velocidad de un rey Lycan. Sus tormentosos ojos grises ya se estaban tiñendo de ese dorado depredador y luminiscente. Descenso en 60 segundos. La voz del piloto crepitó por el intercomunicador. Desmond se giró hacia Genevieve, su mano masiva desabrochando su arnés. Extendió la mano, su pulgar trazando suavemente la línea de su mandíbula. ¿Estás lista, mi reina? Quiero ver su cara cuando se dé cuenta de que no me quemé, dijo Genevieve, su voz firme, fría y resuelta. Lo harás, prometió Desmond, una sonrisa oscura y viciosa curvando sus labios. El Osprey se cernió silenciosamente sobre el perímetro de la finca Ironwood. Abajo, Harrison y las tropas de tierra de la vanguardia ya habían neutralizado a las patrullas fronterizas con rifles Sig Sauer, silenciados y tranquilizantes no letales, asegurando que no se diera la alarma. ¡Vamos!, ladró Desmond. La rampa trasera de la aeronave bajó, dejando entrar una ráfaga de viento helado. Desmond envolvió un brazo firmemente alrededor de la cintura de Genevieve, sosteniéndola con fuerza contra su pecho inflexible. Sin un momento de vacilación, salió al vacío. Cayeron en picado a través del aire helado por un segundo aterrador y sin aliento. Luego Desmond cambió su peso, aterrizando con un crujido que hizo temblar la tierra sobre el techo de vidrio reforzado del gran comedor de Ironwood. El impacto astilló el vidrio como una telaraña. Dentro del salón, la música se detuvo abruptamente. Silas, que había estado de pie a la cabeza de una enorme mesa de roble con una copa de champán en la mano, miró hacia arriba con horror. Victoria Carlyle gritó mientras las vigas estructurales gemían. Antes de que alguien pudiera sacar un arma, Desmond golpeó con el puño hacia abajo. El vidrio reforzado se hizo añicos por completo, lloviendo sobre la mesa del banquete en una lluvia brillante y mortal. Desmond aterrizó con gracia en el centro de la mesa de caoba, partiéndola por la mitad. Envió cristales, plata y comida volando por la habitación. Dejó a Genevieve suavemente a su lado en el extremo intacto de la mesa. El caos estalló. Los guardias de Ironwood se apresuraron hacia adelante, transformándose en sus formas de lobo. Pero las enormes puertas de roble del comedor volaron repentinamente de sus bisagras. Harrison y una docena de élites de la vanguardia irrumpieron en la habitación, con rifles de asalto en alto. Las miras láser pintaban los pechos de cada lobo hostil en la habitación. ¡Alto!, rugió Harrison, su voz amplificada por las comunicaciones tácticas. Por orden del Rey Alfa, cualquier lobo que se transforme será ejecutado en el acto. La pura y sofocante presión del aura alfa de Desmond se estrelló en la habitación como una onda de choque física. Era tan opresiva, tan dominante, que varios de los guardias de Ironwood cayeron inmediatamente a cuatro patas, gimiendo en sumisión involuntaria. Silas se quedó congelado, su rostro completamente desprovisto de color. Miró fijamente a la figura masiva y aterradora del rey Lycan, pero luego su mirada se desvió hacia la mujer que estaba a su lado. Genevieve bajó de la mesa, los tacones de sus botas de combate resonando bruscamente contra el suelo de mármol. Se quitó la capucha forrada de piel de la cara. Silas jadeó, retrocediendo hasta que su espalda golpeó la pared. «Genevieve, no. No, eso es imposible. Estás muerta». El techo se derrumbó. «¿Te aseguraste de ello, no es así, Silas?», preguntó Genevieve, su voz clara y escalofriante sobre el silencio de la habitación. «Cerraste el cerrojo. Me oíste gritar y te alejaste. Yo», balbuceó Silas, sus ojos moviéndose frenéticamente por la habitación, buscando una salida que no existía. «Fue un accidente». «El humo». «Entré en pánico. Mentiroso», gruñó Desmond, dando un paso lento y pesado hacia adelante. El sonido de sus botas era como un clavo en un ataúd. «La atrapaste para que ardiera con la evidencia de tu traición». El alfa Richard Sterling, sudando profusamente,
se abrió paso al frente. Traición, mi rey. Esto es un malentendido. Fuimos atacados por renegados. Esta chica es una archivista de baja cuna. Está confundida. Ella es mi compañera. La voz de Desmond era un retumbar bajo y vibrante que hizo añicos las copas de cristal en el suelo. Y ella es la reina de las facciones del norte. Vuelve a hablar de ella con falta de respeto, Sterling, y te arrancaré la lengua de la garganta. Un jadeo colectivo resonó en la habitación. Victoria Carlyle se apartó de Silas, su comportamiento altivo, desmoronándose en puro terror. Genevieve metió la mano en el bolsillo de su chaleco táctico y sacó una unidad de memoria sellada e impermeable. Los libros de contabilidad físicos se quemaron, Alpha Richard. Pero olvidaste que una archivista de baja cuna sabe cómo digitalizar los registros de la manada. Subí los archivos encriptados a un servidor seguro en la nube 3 días antes de la gala. La prueba de tu comercio ilícito de plata con el sindicato Ironwood. Los fondos malversados. Todo. Arrojó la unidad de memoria al suelo a los pies de Silas. Aterrizó con un patético ruido. «Vendiste a tu propia manada», dijo Genevieve, mirando al hombre que una vez pensó que amaba. Ahora no sentía nada por él, ni ira, ni desamor, solo una fría y clínica piedad. Dejaste que nuestro hogar ardiera para cubrir tus huellas. No eres un alfa, eres un parásito. Silas cayó de rodillas, no por la fuerza física, sino por el peso aplastante de su propia cobardía expuesta y el aura sofocante de Desmond. «Por favor, General, por favor», suplicó. Las lágrimas corrían por su rostro. «Ten piedad». Desmond lo miró con absoluto disgusto. Se volvió hacia Genevieve, cediéndole la decisión. «El Alto Consejo los ejecutará por traición contra las manadas. Pero sus vidas son tuyas para decidir, mi reina. ¿Le arranco la garganta ahora o dejamos que el Consejo lo despoje primero de todo lo que ama?» Genevieve miró a Silas, patético y llorando en el suelo. Una muerte rápida era demasiado buena para él. Necesitaba vivir con la vergüenza. Necesitaba verla ascender mientras él se pudría. «Llévenlos a la capital», ordenó Genevieve, su voz resonando con una autoridad nueva e innegable. «Que el Consejo los despoje de sus nombres, su riqueza y sus lobos. Que se pudran en las minas de plata que tanto amaban». Desmond sonrió, una expresión orgullosa y devastadora. «Como desees». 6 meses después, el invierno brutal y mordaz de las montañas Bitterroot finalmente se había rendido a una primavera vibrante y llena de vida. Las gruesas mantas de nieve se derritieron en ríos cristalinos y caudalosos, dando vida a campos de lupinos silvestres y a imponentes pinos de un verde esmeralda. La finca Blackwood, que una vez fue una formidable e intimidante fortaleza de hierro y madera oscura, ahora se sentía notablemente diferente. Se sentía como un hogar. La caída de las facciones Sterling y Ironwood había sido rápida, absoluta y profundamente satisfactoria. Genevieve no se había limitado a entregar la evidencia digital. Se había parado en el centro del gran anfiteatro del Alto Consejo, bañada en la dura luz de la justicia, y había relatado cada detalle de la traición. Observó, con una expresión ilegible y una columna vertebral forjada en acero. Mientras el Alpha Richard y Silas eran sistemáticamente despojados de sus rangos, sus nombres ancestrales y su riqueza inmerecida, fueron sentenciados a cadena perpetua en la colonia penal Lincoln, de máxima seguridad del continente. En un golpe de justicia poética ordenado por el Consejo, Silas y su padre fueron atados con pesados collares de plata que amortiguaban la magia, y fueron forzados a trabajar manualmente en las mismas minas de plata ilícitas de las que una vez se habían beneficiado. La familia Ironwood, paralizada por fuertes sanciones y la desgracia pública, vio su poder político completamente disuelto dentro de la jerarquía regional. Victoria Carlyle había huido a Europa, su estatus en ruinas. La manada Sterling, de repente sin líder, en bancarrota y desplazada, había estado aterrorizada. Cuando las facciones del norte los absorbieron bajo la protección directa de Desmond, muchos de los lobos de menor rango llegaron a las fronteras de Blackwood. Esperaban crueldad, asumiendo que el temible rey Alpha
los trataría como prisioneros de guerra. En cambio, encontraron a Genevieve. Fue Genevieve quien gestionó personalmente su integración. Pasó incontables horas en el ala administrativa soleada de la finca, revisando libros de contabilidad no para ocultar malversaciones, sino para asignar fondos ferozmente. Aprobó la construcción de nuevas unidades de vivienda cálidamente aisladas, financió clínicas médicas de última generación y se aseguró de que los jóvenes de la manada tuvieran acceso inmediato a los mejores tutores. Caminó entre los omegas recién llegados, los guardias fronterizos y los protegidos huérfanos, mirándolos directamente a los ojos. Se aseguró de que cada lobo, independientemente de su linaje o derecho de nacimiento, fuera tratado con el respeto fundamental que a ella le habían negado durante 22 años. Mientras el sol comenzaba su lento descenso sobre los picos escarpados de las montañas, proyectando un brillante tono dorado y rosado sobre el valle, Genevieve estaba sola en el gran balcón de la suite principal. Llevaba un vestido simple, pero increíblemente elegante, de seda azul medianoche, que atrapaba la brisa de la tarde, ondeando como agua alrededor de sus tobillos. Prendido con orgullo sobre su corazón, estaba el pesado escudo del lobo plateado del linaje Blackwood. Apoyó las manos en la fresca balaustrada de piedra, mirando las tenues cicatrices plateadas que recorrían sus antebrazos. En los primeros días de su recuperación, las había escondido bajo mangas largas. Ahora las llevaba abiertamente. No eran marcas de victimismo o debilidad. Eran cicatrices de batalla. Eran la prueba innegable de la chica que había ardido y la reina resiliente que había resurgido de las cenizas. Detrás de ella, el sonido pesado y familiar de botas cruzando el suelo de madera resonó en la cavernosa habitación. Un cambio en la presión del aire lo acompañó, un aura crepitante y dominante que una vez la habría hecho caer de rodillas de terror, pero que ahora la envolvía como un cálido escudo protector. Brazos fuertes e inflexibles se envolvieron alrededor de su cintura, atrayéndola contra un pecho ancho y sólido. Desmond enterró su rostro en el hueco de su cuello, inhalando profundamente. Su pecho retumbó con un sonido bajo y satisfecho mientras su bestia Lycan reconocía el aroma de su compañera, anclándolo al instante. «Has estado trabajando todo el día», murmuró Desmond. Su voz un barítono grave que envió un familiar y embriagador escalofrío de electricidad directamente a su núcleo. Sus labios rozaron el punto de su pulso, enviando un escalofrío por su columna vertebral. «La logística de la manada puede esperar hasta mañana, Genevieve». Genevieve se reclinó en su abrazo, una sonrisa suave y genuina adornando sus labios. Cubrió sus manos masivas y callosas con las suyas. «Solo quería asegurarme de que las nuevas unidades de vivienda para las familias Sterling desplazadas estuvieran finalizadas. Las noches todavía son frías aquí. Necesitan saber que están a salvo». Desmond la giró suavemente en sus brazos. El dorado depredador y salvaje que generalmente dominaba sus ojos estaba completamente ausente. Fue reemplazado por un gris tormentoso y suavizado, lleno de una adoración absoluta e intransigente que reservaba solo para ella. Extendió la mano, su pulgar trazando ligeramente el borde plateado de una cicatriz de quemadura cerca de su codo, su toque increíblemente reverente. «Saben que están a salvo», dijo Desmond, en voz baja, sosteniendo su mirada, «porque tienen una luna que sabe lo que significa ser abandonado en la oscuridad y que nunca permitirá que les suceda». La profunda verdad en sus palabras se asentó sobre ella, borrando cualquier sombra persistente de su pasado. Él se inclinó, y Genevieve lo encontró a mitad de camino, levantándose ligeramente de puntillas. El beso fue lento, profundo y ardiente, un reflejo perfecto e impresionante del vínculo de compañero que se había solidificado por completo entre ellos. No quedaba ninguna duda en su corazón. No había fantasmas de su traición pasada que la detuvieran. Desmond era su ancla inamovible, su protector más feroz y su verdadero igual. Había atravesado un castillo en llamas para sacarla del fuego, pero ella le había dado una razón profunda para gobernar con compasión, suavizando los bordes despiadados y sangrientos del rey Lycan. «Te amo»,
susurró Genevieve contra sus labios, las palabras llevando todo el peso inquebrantable de su alma. Los ojos de Desmond brillaron brevemente con ese dorado brillante y hermoso. Apoyó su frente contra la de ella, la aterradora bestia dentro de él ronroneando con absoluta y posesiva satisfacción. Apretó su agarre en su cintura, anclándola a él. «Eres mi corazón, Genevieve», gruñó suavemente. Un voto eterno grabado en el tejido mismo de su vínculo. «Mi reina, mi compañera, para siempre». Mientras los últimos rayos de sol se hundían bajo las montañas, sumiendo la extensa finca Blackwood en un pacífico crepúsculo estrellado, Genevieve contempló su nuevo reino. La habían dejado para que ardiera en un castillo que se derrumbaba, descartada como un peón olvidado en un juego de hombres codiciosos. Pero el fuego no la había destruido, la había forjado, y de pie aquí, envuelta en los brazos del alfa más poderoso del mundo, sabía que su reinado apenas comenzaba. Vaya, qué viaje. Desde la devastadora traición de un compañero de confianza hasta el ardiente y dramático rescate por parte del rey alfa más temido del mundo, la historia de Genevieve es el arco definitivo de venganza y romance. Pasó de ser una archivista olvidada dejada para arder en las cenizas a una poderosa reina que puso de rodillas a un imperio corrupto. Si te encantó el drama intenso, la acción táctica y el romance protector a fuego lento entre Desmond y Genevieve, no querrás perderte nuestra próxima historia. Si quieres más emocionantes romances de hombres lobo, traiciones intensas y satisfactorias tramas de venganza, por favor, dale al botón de me gusta. Comparte este video con tus compañeros lectores de romance y suscríbete al canal. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna subida. Dinos en los comentarios cuál fue tu giro favorito en la trama.